Dice San Antonio María Claret: deseoso de adelantar en los conocimientos de la fabricación, dije a mi padre que me llevara a Barcelona. Y condescendiendo mi padre, me llevó allá, y yo mismo, como San Pablo, me ganaba con mis manos lo que necesitaba para comida, vestidos, libros, maestros, etc. La primera cosa que hice fue presentar una solicitud a la Junta de la Casa Lonja para ser admitido en las clases de dibujo. Lo conseguí y me aproveché algún tanto. ¿Y quién lo había de decir que el dibujo que yo aprendía para la fabricación, Dios lo disponía para que sirviera para la religión? Y en efecto, mucho me ha servido para dibujar estampas del catecismo y de algunos asuntos místicos. Además del dibujo, me puse a estudiar gramática castellana y después la francesa, dirigiendo todos estos trabajos y estudios al objeto de adelantar en el comercio y en la fabricación. De cuantas cosas he estudiado y en cuantas me he aplicado durante la vida, ninguna he entendido tanto como la fabricación. Cabalmente en la casa en que trabajaba había los libros de muestras de cada año que salían en París y Londres, y todos los años se los hacían venir para estar al corriente de cuanto se adelantaba. Dios me había dado tanta inteligencia en esto que no tenía más que analizar la muestra cualquiera que al instante trazaba el telar, con todo su aparato, que daba el mismísimo resultado, y aún, si el dueño quería, se hacían mejores. En un principio algo me costaba, pero con la aplicación de día y noche, y de día de trabajo y de día de fiesta, en lo que era permitido, como estudiar, escribir y dibujar, salí aprovechado. Ojalá que así me hubiese aplicado a la virtud. ¿Qué otro sería de lo que soy? Cuando además de mucho discurrir acertaba la descomposición y composición de la muestra, sentía un gozo y experimentaba una satisfacción que andaba por casa como loco de contento. Y todo esto lo aprendí sin maestro. Antes bien, en lugar de enseñarme el modo de entender las muestras y remedarlas perfectamente, me lo ocultaban. En cierto día yo le dije al mayordomo de la fábrica si aquella muestra que los dos teníamos en las manos se haría de esta y de esta manera. Él tomó el lápiz y marcó la manera que se había de componer el telar para ello. Yo me callé y le dije que si no lo tenía mal lo estudiaría, y al efecto me llevé a mi casa la muestra y el aparato que había trazado. Y a los pocos días le presenté el dibujo del aparato necesario para producir aquella muestra, haciéndole ver al mismo tiempo que el aparato que él había trazado no produciría aquella muestra, sino otra cosa que yo le señalé. El mayordomo quedó confundido y admirado al ver mis dibujos y al oír mis razones y explicaciones. Y desde aquel día él me apreció mucho, por manera que en los días de fiesta se me llevaba a paseo un rato con sus hijos, y la verdad me sirvió mucho su amistad, sus máximas y sus sanos principios, pues que además de ser un hombre muy instruido, era un fiel casado, un buen padre de familia, un buen cristiano y un realista por principios y por convicción, que a la verdad muy bien me vinieron algunas lecciones de este señor por haberme yo criado en una población como Salet, en que en aquel tiempo hasta el aire en que se respiraba era constitucional. Respecto a la fabricación, no solo salí muy hábil en entender las muestras, como ya he dicho, sino también muy diestro en componer el aparato del telar. Así es que algunos trabajadores me pedían de favor que les compusiese su aparato, porque ellos no acertaban y yo les procuraba complacer, y por esto me respetaban y amaban mucho. Se extendió por Barcelona la fama de la habilidad que el Señor me había dado en la fabricación. De aquí es que algunos señores llamaron a mi padre y le dijeron que sería del caso que formásemos compañía y pusiésemos una fábrica a nuestra cuenta. Esta idea halagó mucho a mi padre, porque contribuía al mayor desarrollo de la fábrica que ya tenía. Me habló y me propuso las ventajas que resultarían y la fortuna que me convidaba. Pero cuán inescrutables son los juicios de Dios. Al paso que a mí la fabricación me gustaba tanto y había en ella hecho los progresos que ya he dicho, no me supe resolver. Sentía interiormente una repugnancia en fijarme y hacer que mi padre comprometiera intereses. Le dije que me parecía que aún no era tiempo y que yo era muy joven, y además siendo pequeño los trabajadores no se dejarían gobernar por mí.
Me contestó que esto no me diera cuidado, pues otro los gobernaría a los trabajadores, y que yo solo tendría que ocuparme de la parte directiva de la fabricación. También me excusé diciendo que después ya veríamos y que por ahora no me sentía inclinado. Y a la verdad fue esto providencial. Cabalmente yo nunca me había opuesto a los designios de mi padre. Esta fue la primera vez que yo no hice su voluntad, y fue porque la voluntad de Dios quería de mí otra cosa. Me quería eclesiástico y no fabricante, aunque yo en ese tiempo no lo conocía ni pensaba en ello. En este tiempo se cumplió en mí aquello del evangelio de que las espinas habían sofocado el buen trigo. El continuo pensar en máquinas, telares y composiciones me tenía tan absorto que no acertaba a pensar en otra cosa. Oh Dios mío, qué paciencia tan grande tuvisteis conmigo. Oh Virgen María, aún de vos había momentos en que me olvidaba. Misericordia, Madre mía, misericordia. Comentario. Quise leer este capítulo completo porque pues es bastante fluido, ¿no? Digamos, es una historia, una narrativa muy bella de San Antonio María Claret, y cómo obtenemos enseñanzas de esto, que incluso el mismo San Antonio se vino a dar cuenta de ello tarde en su vida, o sea, es decir, más adelante, incluso cuando él escribía estas líneas. Lo primero, como San Antonio María Claret dice que no cumplió por primera vez en su vida la voluntad de su padre, porque la voluntad de Dios estaba por encima de la de su padre, a quien él tanto amó y tanto respetó. Cumplió el cuarto mandamiento hasta las últimas consecuencias, como ya lo hemos visto en anteriores capítulos. ¿Y qué nos deja esto como enseñanza? Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dijo que Él estaba por encima incluso de padre, madre, esposo, hijos, eso no era una metáfora, ni era una figura, y lo hemos realizado aquí. Seguramente San Antonio no revela al máximo lo que sintió al no hacer la voluntad de su padre, porque él era feliz haciendo la voluntad de sus papás. Pero acá nos damos cuenta cómo le pudo, a pesar de que estaba en un momento en que su fervor hacia Dios no era el máximo, pudo hacer primero que todo la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo propio, hermanos. Máxime si estamos en un momento espiritual en el que estamos enfocados en Dios y tratando de caminar por los caminos del Señor. La voluntad de Dios viene primero que incluso aquellos a quienes nosotros estamos obligados a responder bajo autoridad, siempre y cuando, por supuesto, haya una disonancia en esas dos, cuando la voluntad de Dios se debe imponer sobre la voluntad de otros. Es que el camino de santidad, la clave para caminar en santidad es hacer la voluntad de Dios. Lo otro que me llama mucho la atención acá de San Antonio María Claret es cómo él muestra que tenía, de hecho se dice que él era más talentoso para la fabricación que para ser arzobispo o sacerdote. Imagínense, con todo lo exitoso que fue como obispo y como sacerdote y pues como santo y fundador, ¿no? Pero era más exitoso para la fabricación. Pero él sabía que lo más importante no era el mundo, sino era dedicarse a Dios en su vocación. Algunos tienen la vocación de fabricantes, pero por supuesto, pues entonces ¿cómo más tendríamos nosotros todas las cosas que se fabrican? Pero no era ese su caso. Y luego él se va a dar cuenta de cómo tenía una vocación a la que fue fiel. Y nuestro Señor, cuando nosotros somos fieles a nuestra vocación, nos premia generosísimamente como ni siquiera alcanzamos a imaginar. La fidelidad a la vocación. Nosotros tenemos todos una vocación universal que es a la santidad, pero también tenemos vocaciones específicas que corresponde a nosotros en nuestra responsabilidad en oración descubrir qué es esa vocación y llevarla hasta las últimas consecuencias. Y finalmente, el último comentario, pues qué belleza como nuestro querido San Antonio reconoce a Dios, que Dios ha tenido grande paciencia con él. Si Dios ha tenido paciencia con un santo como San Antonio María Claret, ¿se imaginan, por ejemplo, conmigo, indigno pecador? Por eso no está de más en nuestra oración decirle: Señor, gracias, porque
me convertí a los 10 o a los 20 o a los 30 o a los 40 años, no importa, pero gracias porque me tuviste toda la paciencia para aguantarme mis rebeldías, mis pecados, mis faltas, y aún lo haces. Pero gracias porque nunca dejaste de buscarme, de llamarme, de invitarme a que te siguiera. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu paciencia conmigo, que yo sé que yo te he dado más de un dolor de cabeza, Señor Jesús, pero te agradezco tu amor y tu paciencia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San Antonio María Claret ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. Salve María,